El universo de películas animadas de Detective Comics, o el Detective Comics universo de películas animadas, es una serie de películas animadas que giran en torno al universo de Detective Comics, el cual fue adaptado principalmente de la era New 52 de ese universo, que al igual que en los cómics, comenzó con Flashpoint. El universo inició en 2013 con Liga de la Justicia, la paradoja de Flashpoint, estrenada un mes después del universo extendido de Detective Comics, El Hombre de Acero. Y luego, 13 películas después, el universo animado de Detective Comics terminó con Liga de la Justicia Oscura, Guerra Apocalypse en 2020, que logró cerrar este universo de tal manera que, al menos en mi opinión, hace que te importe más el universo que llevó hasta ese punto. Al conectar cosas que antes no estaban relacionadas o no tan bien conectadas, toda la experiencia del universo mejora con solo una película. Ahora el universo ha sido reemplazado por lo que los fans llamaron el Tomorrowverse desde 2020 con el estreno de su primera película, Superman, el hombre del mañana. Vamos a revisar la línea de tiempo del Detective Comics universo de películas animadas y, como antes con el Tomorrowverse, repasemos cada superhéroe que ha aparecido en este universo, a diferencia del Tomorrowverse. 1 será la versión final, así que asegúrate de dejar un like y suscribirte para más videos como este. Y comencemos. Como mencioné antes, el Detective Comics universo de películas animadas inició con Liga de la Justicia, la paradoja del Flashpoint, que muestra las líneas de tiempo pre-Flashpoint y Flashpoint que llevan al Detective Comics universo de películas animadas. Y originalmente iba a incluir a todos esos héroes en este video, pero el guión terminó siendo tan largo que tuve que eliminar esa parte. Y solo cubriré el universo de películas animadas de Detective Comics principal. Y si lo piden lo suficiente, posiblemente haga un video aparte en el futuro sobre esas dos líneas de tiempo originales juntas en un solo video. El paradoja del punto de inflexión nos presentó esta nueva línea temporal desde la perspectiva de Barry Allen, Flash, el primer personaje de este universo. En esta escena, Justin Chambers da voz al personaje, pero después lo interpreta Christopher Gorham en todas sus apariciones siguientes. En esta escena, Barry lleva un traje con detalles amarillos inspirado en los Nuevos 52, el cual nunca volvería a usar en este universo. Barry recuerda su vida antes y durante Flashpoint, así como su otra vida en esa línea de tiempo. Eso es algo que él no volvería a mencionar ni parecería recordar hasta la última película, Guerra del Apocalipsis, y parece algo que definitivamente lo volvería loco. Tiene 3 vidas diferentes rondando en su cabeza como recuerdos reales. Además de eso, Barry conoce a Batman por primera vez en la siguiente película, lo que significa que la escena definitivamente no es la primera aparición de Flash en orden cronológico. Probablemente sucede al final del universo, entre la aparición de Flash antes de la Guerra del Apocalipsis en el reino de los Supermanes y Batman, Silencio, donde Batman cambia a traje azul. Así que está entre esas dos películas y puedes simplemente explicar el traje de Barry en la escena como algo temporal que usó, digamos, por un año más o menos, entre los eventos que se ven en pantalla. Su traje real es casi igual, solo que las líneas son menos notorias y negras, y lo usa en todas sus apariciones posteriores. ¿Cuáles son las películas que ves en pantalla? En este universo, Barry fundaría la Liga de la Justicia, Mary Iris West, y tendría al menos 2 Kid Flash diferentes como compañeros, que serían Wally y Wallace West. Básicamente solo sería al inicio con el primer Flashpoint y al final con el segundo. Tendría un papel clave en todo el universo de películas animadas de Detective Comics. En Guerra Apocalipsis, sobrevivió 2 años como batería de Apocalipsis, así como eliminó las 2 líneas de tiempo previas y creó la del universo animado de Detective Comics. Ahora elimina esta y crea el Tomorrowverse. Ahora, aunque el papel de Barry en este universo realmente solo es tan significativo al principio y al final, Bruce Wayne, conocido como Batman, debutó en esta película y se volvería el personaje principal del universo animado de Detective Comics. Aparece en todas las películas excepto Escuadrón Suicida, Helltape, Jóvenes Titanes, El Contrato de Judas y Wonder Woman Bloodlines, lo que equivale al 80% de este universo, con la mayoría de sus participaciones siendo relevantes o protagónicas en 4 casos. En este universo, Batman fundó la Liga de la Justicia. La familia Bat incluye al padre adoptivo de Dick Grayson y al biológico de Damian Wayne, pero Jason Todd y Tim Drake no existen. A lo largo de su carrera en el universo animado de Detective Comics ha usado 3 trajes de Batman, incluido el negro inspirado en New 52 que porta la mayor parte del tiempo, hasta Batman Hush, donde cambia a un traje azul inspirado en Batman Hush, y finalmente el traje inspirado en el dios de la sabiduría que usó como esclavo lavado de cerebro de Darkseid. Se confirma que solía usar el clásico traje azul con símbolo amarillo, mismo que Dick Grayson usa en una película.
sería liberarse del lavado de cerebro, lo último que hace este Batman antes de reiniciar la línea de tiempo. La segunda película, Liga de la Justicia, Guerra, muestra a los miembros fundadores de la Liga con la alineación del Nuevo 52, pero reemplazando a Aquaman por Shazam. Probablemente porque pensaron que la versión de Shazam del Nuevo 52 iba a terminar siendo muy popular. Pero solo mira la taquilla total de Aquaman en comparación con la de las 3 películas de Shazam, solo Aquaman recaudó más. Así que tal vez esto fue un pequeño error. Entonces, primero y probablemente lo más importante está Clark Kent, también conocido como Kal-El o Superman. No aparece tan seguido como Batman, pero sí es el protagonista en este universo. Más que cualquier miembro de la Liga de la Justicia salvo Batman. Al principio y en la mayoría de sus apariciones, como en Guerra, Trono de Atlantis, Liga de la Justicia vs Jóvenes Titanes y Liga de la Justicia Oscura. Está basado en la versión de los Nuevos 52, una versión más oscura y atrevida del personaje. ¿Viste el traje de los Nuevos 52 y sale con Mujer Maravilla? Pero es en sus papeles más importantes al final del universo donde sinceramente es un personaje mucho mejor. Basado en la versión clásica, es el protagonista de lo que considero la mejor película de Superman, La Muerte de Superman. Superman pasa a ser una persona más ligera, esperanzadora y más como Superman mientras se enamora de Lois Lane. La transformación ocurre tras su muerte y resurrección. Primero usa el traje negro y mullet, y después el traje de Superman renacido. Ese es el punto clave del diseño de este personaje en esta versión cuando usa ese traje. En El Reino de los Supermanes, Batman, Silencio y Liga de la Justicia, Guerra Apocalipsis, también aparece este diseño original infundido con Kryptonita, además de un traje Lexo y el diseño infundido con Trigon, lo cual resulta interesante. Pero termina su vida otra vez como Superman intentando dar esperanza a un mundo roto al estilo clásico del héroe. Pero John Constantine y Flash no están convencidos. Superman es interpretado por Alan Tudyk en Justice League War y por Jerry O'Connell en las demás apariciones. Diana de Temescara, o Mujer Maravilla, es interpretada por Rosario Dawson y se basa en su versión de los Nuevos 52 igual que Superman, hasta que consigue su propia película que incluye todas las vistas en pantalla, luciendo un traje inspirado en los Nuevos 52 con más azul en el diseño. Diana fue la protagonista de una película llamada Mujer Maravilla, Líneas de Sangre, donde en la película ella adopta una apariencia y personalidad más inspiradas en el universo extendido de Detective Comics y en Renacimiento. En su última aparición, Darkseid la convierte en cyborg. Ella se libera de la programación y observa a Barry Allen reiniciar la línea de tiempo. Diana eligió a Donna Troy como compañera en cierto momento de la línea de tiempo, pero en ningún momento vemos a estos dos personajes juntos en pantalla. Victor Stone, Cyborg, es interpretado por Shemar Moore en el universo animado de Detective Comics basado en los Nuevos 52 y aparece en Justice League War. Este diseño apocalíptico y desordenado se adapta a uno más básico de los Nuevos 52, donde la única piel que se muestra es la del rostro. En Liga de la Justicia, Trono de Atlantis, luego apareció junto a los Jóvenes Titanes en Liga de la Justicia vs los Jóvenes Titanes antes de volver a la Liga de la Justicia. Para todas las películas que ves ahora, donde en Guerra Apocalipsis serviría como cámara para que Darkseid conozca los planes de la Liga de la Justicia. Cyborg es entonces usado en Apocalipsis y al final se sacrifica para enviar a Darkseid, Trigon y a todos los Paradooms a un vacío negro. Como Jordan, también conocido como Linterna Verde, de alguna manera se sentía como el personaje principal de Liga de la Justicia. Guerra, donde es interpretado por Justin Kirk, pero el personaje básicamente sería completamente abandonado después de eso. Aparece en un papel decente en Trono de Atlantis y uno pequeño en La Muerte de Superman, interpretado por Nathan Fillion en ambas. Después de eso, solo aparece sin diálogo en El Reino de los Supermanes y en Liga de la Justicia Oscura, Guerra Apocalipsis. En esta lo matan al inicio. Aunque es fundador de la Liga de la Justicia, fue el único que murió en esta pelea inicial. Tampoco le dieron un diseño actualizado, y sí, entiendo que fue molesto en Guerra, pero lograron arreglar a Superman. Creo que al menos debieron intentar hacer una película de Linterna Verde en este universo. Y en un caso que podría decirse es incluso peor que el de Linterna Verde. Shazam ha sufrido muchas derrotas en los universos cinematográficos basados en los Nuevos 52 de Detective Comics. Tuvo un papel importante en Guerra y en Trono de Atlantis. Aunque la Liga de la Justicia aparece varias veces más, Shazam no vuelve a salir hasta Guerra del Apocalipsis, donde solo le cortan la pierna y no habla. Aparezco a ciegas al inicio y regreso unos 15 segundos en pantalla, solo para aparentemente ser eliminado por los Paradooms.
Shazam lo interpreta Sean Astin y Billy Batson Zach Callison. La película 3 es Hijo de Batman, que presenta a uno de los protagonistas principales del universo tras Superman y Batman. Damian Wayne, llamado Robin Damian, es interpretado por Stuart Allen como parte de la Batifamilia, los Jóvenes Titanes y exmiembro de la Liga de Asesinos. Damian participa en más proyectos que Superman, incluso protagonizando todas las películas que ves en pantalla. El único cortometraje que lanzó el Detective Comics universo de películas animadas fue Nightwing y Robin. Participó en papeles principales en El Contrato de Judas y La Guerra del Apocalipsis, siendo uno de los 4 héroes del póster de La Guerra del Apocalipsis. Con Constantine, Superman y Raven, además de cameos en La Muerte de Superman y Batman, Silencio. Básicamente, aparece en todas partes de este universo y sin duda es un personaje principal, donde se muestra su crecimiento tanto en edad como en desarrollo de carácter. Llegando a su punto culminante en su papel tan importante en Guerra Apocalipsis, donde muere a manos de Darkseid, es resucitado por Raven y su mundo llega a su fin mientras besa a Raven cuando la línea de tiempo se reinicia. Dick Grayson, conocido como Robin, también tiene un papel importante. Batman, también llamado Nightwing, interpretado por Sean Mayer, curiosamente ha tenido más disfraces que cualquier otro en este universo. Dick lleva este disfraz de Nightwing inspirado en Justice en todas estas apariciones. También usa el traje de murciélago en Batman, Mala Sangre, y tiene un papel más protagónico. Luego, en su papel principal en Jóvenes Titanes, El Contrato de Judas, vemos por primera vez a Dick como Robin en un flashback. En el presente, usa el traje rojo de los Nuevos 52, más tarde, en Batman, Silencio lleva una versión azul. En Guerra Apocalipsis, es asesinado por un Paradum y resucitado en un pozo de Lázaro por Damian Wayne, pero nunca recupera su cordura y es borrado de la existencia. Acostado en el regazo de Starfire con camisa de fuerza, Dick fue miembro fundador y líder de los Jóvenes Titanes y mantiene una relación con ella. Starfire es miembro de la familia Bat, donde llega a ver a Damian como su hermano y es uno de los personajes más recurrentes en este universo. Arturo Curry, interpretado por Matt Lanter, debuta como Aquaman en Liga de la Justicia, Trono de Atlantis. Como la mayoría de los personajes en este universo lo es más. Basado en su interpretación de los Nuevos 52, Aquaman actúa como el personaje principal de esta película, pero después pasa a tener un papel bastante pequeño en todas sus apariciones posteriores. En Guerra Apocalipsis muere en la invasión inicial igual que Linterna Verde. Mera tiene un papel más relevante en este universo que en la mayoría de su historia en los cómics. Debuta en Trono de Atlantis y se une a la Liga de la Justicia. Luego aparece en La Muerte de Superman y Guerra del Apocalipsis, donde ella y Mujer Maravilla son convertidas en cyborgs apocalípticos y programadas para obedecer a Darkseid. Mera rompe la programación, pero solo puede lamentar sus pérdidas, incluido Aquaman, mientras el universo se reinicia. En un muy buen y claro caso de planificación anticipada, John Henry Irons, con la voz de Carrie Payton, también debuta en Trono de Atlantis, en una escena donde es salvado por Superman. Esto se mencionaría 3 años después en La Muerte de Superman, ahora con la voz de Chris Williams. John agradece a Superman por salvarlo, y tras la muerte del Hombre de Acero, se inspira para crear un traje de armadura. En el reino de los Supermanes, Steel debuta 4 años después de su primera aparición. La última aparición de Steel es en Guerra del Apocalipsis, donde no se muestra que se haya unido a la Liga de la Justicia, pero finalmente es asesinado por los Paradums. Aunque hubo mucha preparación para él, al final solo tuvo un papel importante en una película. La escena post-créditos de Trono de Atlantis anticipó a la Legión del Mal, y como tal, nos dio nuestro primer vistazo a la versión de Lex Luthor de este mundo, quien en ese momento era interpretado por Steve Blum. Esta preparación solo resultó en una pequeña participación en Liga de la Justicia vs. los Jóvenes Titanes. Luego Lex apareció, ahora interpretado por Rainn Wilson, en La Muerte y el Reino de Superman. En La Muerte de Superman, Lex luchó contra Doomsday por motivos egoístas. Al final aparece en la escena de créditos de El Reino. Lex se une a la Liga de la Justicia, probablemente inspirado por su membresía en los cómics de New 52. Esta membresía valida su inclusión en este video de héroes a pesar de que es Lex Luthor. Es Lex Luthor. Luego aparece en Batman, Silencio y en Guerra Apocalíptica, donde es doble agente para Apocalipsis. Al dar información a la Resistencia, Lex muere a manos de los Paradums al final. Curiosamente, Batman contra Robin presentó 3 personajes femeninos mediante cameos, quienes luego tendrían papeles importantes en al menos una película. Koriand'r o Starfire debuta en este universo con una llamada coqueta Nightwing, interpretada por Kari Wahlgren. Siempre surge la duda de con quién está Dick Grayson en cada continuidad.
Ya sea Batgirl o Starfire, este universo claramente elige a Starfire, ya que los dos son una pareja confirmada en todas sus apariciones. Incluye otro cameo de Cole en Batman, Bad Blood, y una aparición completa en Justice League vs. Teen Titans, seguido por el contrato de Judas. Como en Guerra del Apocalipsis y como Mujer Maravilla y Mera, ella sobrevive porque la hacen cyborg y la programan para servir a Apocalipsis. La vida de Starfire acaba con un Nightwing perturbado recostado en su regazo. Starfire no fue miembro fundador de los Jóvenes Titanes, pero fue su primera nueva recluta y llegó a ser líder. En la película, Batman sufre una alucinación provocada por la corte de los búhos, donde imagina a Damian como Batman patrocinado por ellos, quien elimina al resto de la Batifamilia, incluyendo a Kate Kane, también conocida como Batwoman, quien solo aparecería por primera vez completamente en Batman Sangre Mala. Pero esto sí significa que ella al menos se convirtió en Batwoman antes de los eventos de Batman vs. Zeus. Robin y probablemente también hizo equipo con Batman. En algún momento, Kate no sería la protagonista principal, pero sí uno de los personajes principales de Batman, Mala Sangre, interpretada por Yvonne Strahovski, y se uniría oficialmente a la Batifamilia. Luego tiene un cameo en la muerte de Superman en el funeral de Superman y después, a pesar de ser básicamente un personaje principal en una de las películas. El papel de Batwoman en este universo llegaría a un final muy mínimo, ya que no tiene más que un cameo en Guerra del Apocalipsis luchando contra los Paradooms, donde presumiblemente es asesinada. Es otra de las heroínas caídas en esa alucinación. Presentan por primera vez en esta película a Selena Kyle, también conocida como Gatúbela, quien luego aparecería en otro cameo en Batman Sangre Mala. En un sueño sexual de Bruno Díaz, este universo a veces podía ser muy loco, y luego Gatúbela finalmente tuvo algo que hacer, y un papel relativamente grande en Batman, Silencio, donde lleva el mismo disfraz que usa en el cómic Batman, Silencio, y es como la compañera de Bruno Díaz en la película. Por eso está en este video, ella es una heroína. Gatúbela es interpretada por Jennifer Morrison, y aunque ella y Bruno Díaz se enamoran más en la película, terminan completamente separados. Gatúbela no aparece en Guerra Apocalipsis. Dada la cantidad de muertes y que es una persona común, probablemente murió, aunque podría haber sobrevivido. Este universo ya tiene 2 películas de Bruno Díaz, incluyendo Bruno Díaz Mala Sangre. Él tiene un papel clave en esta cinta. Sin embargo, se puede argumentar que Bruno Díaz no es el personaje principal y que ese lugar lo ocupan Kid Kane y Dick Grayson y Damian. Díaz se enfoca más en la familia de murciélagos. La mayoría de la familia de murciélagos, como Batman, Ala Nocturna, Robin y Batichica, ya se había presentado. Esta película amplía la historia e introduce a Lucas Fox, Ala de Murciélago, interpretado por Gaius Charles. Lucas tiene un papel importante en esta película, pero ahí alcanza su punto máximo. Al igual que Batichica, ya que solo regresa para Guerra del Apocalipsis y tiene el mismo cameo que Batichica luchando contra los Paradooms, donde se presume que es asesinado. Luego, en la escena post-créditos, se presenta a Bárbara Gordon, también conocida como Batichica, luciendo el traje morado de Burnside de los Nuevos 52, haciendo su debut en un cameo. Batichica pasa a tener un papel no muy grande, pero tampoco muy pequeño en Batman, Silencio, donde es interpretada por Peyton List. Como Batwoman y Batwing, Batichica casi no tiene diálogo, solo aparece en un cameo en Apocalypse War luchando y es asesinada por los Paradooms. Eso nos lleva a Liga de la Justicia vs. Los Jóvenes Titanes, que nos presenta al equipo secundario de superhéroes de este universo, los Jóvenes Titanes. Algunos de ellos, como Ala Nocturna, Starfire y el nuevo recluta, Robin, ya los hemos conocido. Esta película presenta a Rachel Roth, también conocida como Raven, quien llega a tener el papel más importante en este universo. Entre los Jóvenes Titanes fuera de la Batifamilia, en Apocalypse War, Rachel, interpretada por Taissa Farmiga, lleva el diseño clásico de Raven, no el de New 52, es más joven que la mayoría de su generación en los cómics y por su edad la emparejan con Damian Wayne. Raven aparece en Liga de la Justicia Besos. Los Jóvenes Titanes, donde su padre Trigón es el villano principal en Contrato de Judas, aunque con un papel menor. Finalmente, en Liga de la Justicia Oscura, Guerra Apocalíptica, tuvo un papel destacado como uno de los 4 héroes del póster. Las últimas acciones de Raven son invocar a su padre para detener a Darkseid, resucitar a Damian Wayne y besarlo mientras el mundo llega a su fin. Pero como Damian de hecho murió y Starfire es un cyborg, Raven es la única miembro de los Jóvenes Titanes que sobrevive y permanece ilesa hasta el final. Excepto, ya sabes, en todos los sentidos en que el fin del mundo te dañaría emocionalmente. Garfield Logan, alias Chico Bestia, es interpretado por Brandon Suhu, quien usa una versión renovada del clásico traje rojo. En ambas, Liga de la Justicia vs. Los Jóvenes Titanes y El Contrato de Judas tuvo un papel importante.
Como personaje principal traicionado por Terra en la película, no la incluiré en esta lista. Ella es miembro de los Jóvenes Titanes, pero en su mayoría es una villana, no una heroína. Chico Bestia, junto con la mayoría de los Jóvenes Titanes, muere a manos de los Paradooms en la Guerra del Apocalipsis, lo que se puede llamar la masacre de los Jóvenes Titanes en la Guerra del Apocalipsis. En los flashbacks de Jóvenes Titanes, el contrato de Judas sucede 5 años antes de esa película. Vemos que Chico Bestia fue uno de los miembros fundadores de los Jóvenes Titanes en este universo, o al menos uno de los primeros en unirse al equipo. Como Dick Grayson dejó el equipo al convertirse en Nightwing y luego regresó, Chico Bestia es quien ha permanecido más tiempo. En esta escena, él viste un traje casi idéntico al que usa en Jóvenes Titanes como miembro de la Patrulla Condenada. Sin la máscara, es el mismo disfraz que usa en ese programa. Jaime Rey también es conocido como el Escarabajo Azul, quien es el tercer Escarabajo Azul en los cómics, pero el único que parece existir en este mundo. Jaime es interpretado por Jake T. Austin en Liga de la Justicia vs. Los Jóvenes Titanes y el contrato de Judas. Después muere en la masacre de los Jóvenes Titanes durante la Guerra del Apocalipsis. En Liga de la Justicia Oscura, se presenta a otro personaje principal del universo animado de Detective Comics tras los protagonistas principales. Batman, Superman, Robin y John Constantine, interpretado por Matt Ryan, serían el personaje principal en cada proyecto en el que aparecen. Incluye Liga de la Justicia Oscura, donde es protagonista, Constantine, Ciudad de Demonios, donde es el personaje principal, y también Liga de la Justicia Oscura. Guerra Apocalipsis, el fin del universo, tiene a John Constantine como protagonista. Parecía que se unió a la Liga de la Justicia y se estableció con Zatanna. Constantine sería clave para recuperar la tierra de Darkseid sin ver mejor opción. Es John Constantine quien convence a Flash de reiniciar la línea de tiempo, Zatanna o Zatanna. Zatara, interpretada por Camila Luddington, aparece en Liga de la Justicia Oscura y Guerra Apocalíptica. Tiene un papel muy grande en la primera y uno pequeño pero importante en la segunda, donde muere en el ataque inicial a Apocalipsis, pero actúa como el núcleo de la vergüenza de Constantine a lo largo de la película. Resulta que ella usó el hechizo para obligarlo a huir. Zatanna es vista por última vez reviviendo a Constantine desde lo que parece ser el cielo, y esa es la última vez que vemos al personaje. Jason Blood y Etrigan, ambos interpretados por Ray Chase, debutan en Justice League Dark. Jason Blood muere en Justice League Dark, dejando a Etrigan sin anfitrión humano y así permanece indefinidamente. Etrigan vuelve en Apocalypse Aura con un papel clave, deprimido por el estado del mundo y la inacción. Etrigan recupera su entusiasmo por el combate en su última pelea en Apocalypse, donde es asesinado por una Mujer Maravilla cyborg y reprogramada, antes de que recupere el control sobre sí misma. Alec Holland, también conocido como la Cosa del Pantano, interpretado por Roger Cross, aparece en Liga de la Justicia Oscura y en Guerra Apocalíptica, y en ambas se alía de manera renuente con John Constantine. La última vez que vemos a la Cosa del Pantano, destruye a un segador destructor de planetas de Darkseid antes de ser atacado por los Paradooms. Pero considerando quién es más que probable que la Cosa del Pantano no pueda ser asesinado físicamente. Así que, presumiblemente, todavía estaba al acecho mientras el mundo se reiniciaba, una manifestación física de la Casa del Misterio. Orquídea Negra, interpretada por Colin Villard, hace su debut en Liga de la Justicia Oscura antes de hacer su última aparición en Guerra del Apocalipsis. En ambas películas parecía muerta. Sin embargo, como parecía revivir en la primera película, se asume que aún existe. Y por cierto, hablando de la Casa del Misterio, estoy muy consciente de que Constantine, Casa del Misterio, está ligada a este universo. Está ambientada en el Tomorrowverse, por eso lo explico en el video del Tomorrowverse. El enlace estará en la descripción y tarjetas. El último de la Liga de la Justicia Oscura es Boston Brand, Deadman, interpretado por Nicolás Terturo. Deadman solo salió en esta película porque termina con la Liga de la Justicia. El espíritu de Oscuro se une a la Casa del Misterio, donde aparentemente permanece durante la Guerra del Apocalipsis, ya que no aparece en ella. La Liga de la Justicia Oscura también amplía enormemente la Liga de la Justicia Real, ya que se confirma que 3 miembros icónicos de la Liga de la Justicia han sido añadidos a sus filas. Fuera de pantalla entre Liga de la Justicia vs. Jóvenes Titanes y Liga de la Justicia Oscura. John Stewart, el segundo Linterna Verde interpretado por Roger Cross, reemplaza a Hal Jordan como Linterna Verde del Sector 2814 y miembro de la Liga de la Justicia por una semana. Mientras Hal está en OA, esto se mantiene fiel a su segunda aparición, que es en Guerra en Apocalypse, donde no se le ve entre la Liga de la Justicia, mientras Hal lo está. Y en su lugar, Enoa es asesinado directamente por Darkseid, ya que mata a todos Enoa con magma transportado desde la Tierra, lo cual es simplemente brutal. Catterhole o Hawkman es presentado como nuevo miembro de la Liga de la Justicia, pero no tiene diálogo.
De hecho, Hawkman llega a tener una cantidad decente de apariciones y un papel más grande que el que Jon Stewart tuvo alguna vez. Aparece en La muerte de Superman y El reino de los Superman sin tener líneas en ambas. Por último, en Liga de la Justicia Oscura, Guerra Apokolips lo transforman en Cyborg de Apokolips, pero aún así no tiene diálogo. Hawkman aparece como miembro de la Liga de la Justicia en 4 películas, con varias escenas en cada una, pero nunca tiene ni una sola línea y por lo tanto nunca le asignan un actor de voz. A diferencia del universo animado de Detective Comics, Hawkman aparece varias veces pero nunca Hawkgirl. Jane Jones aparece por primera vez interpretado por Nyambi. ¿Ese es realmente su nombre? Es como el caso de Mario. Marshall Manhunter aparece en La muerte de Superman, El reino de los Supermanes y Liga de la Justicia Oscura, Guerra Apocalipsis. Aunque no aparece mucho en estas escenas, él es el último personaje del video, siguiendo a personajes como Mujer Maravilla, Mera, Hawkman y también al Victor Stone original, quien fue convertido en un cyborg apocalíptico y programado para servir a Darkseid. Marshall Manhunter realmente no puede hacer mucho, sin embargo, ya que el mundo es reiniciado. Este es interesante porque el contrato Judas de los Jóvenes Titanes inicia con un flashback a sus primeros días, lo cual parece confirmar que fueron fundados por estos 5 héroes, pero también que se formaron antes que la Liga de la Justicia. Este equipo está mayormente inspirado en la alineación original de los Jóvenes Titanes, incluyendo a Robin, Dick Grayson como el líder. Karen Beecher, conocida como Bumblebee e interpretada por Masasa Moyo, aparece por primera vez. Bumblebee no aparece en ninguno de los eventos actuales de las películas de los Jóvenes Titanes. Claramente, en algún momento dejó el equipo, pero se ve que se reincorpora a los Titanes en Guerra del Apocalipsis justo a tiempo para ser asesinada por los Paradooms. Kid Flash es aún más interesante, ya que aunque por el equipo parece ser Wally West, no es pelirrojo, lo que no tendría sentido. Su cabello castaño se parece más al de Bart Allen, especialmente con el traje que es casi idéntico al de Kid Flash de Bart en Young Justice. Sin embargo, el productor James Tucker afirma que en realidad no es ni Wally ni Bart. Pero Barry Allen, que en este universo obtuvo sus poderes de adolescente y se llamó Kid Flash, como si hubiera un Flash existente. Esta explicación fue rechazada por casi todos, y el personaje figura como Wally West en todas las wikis donde aparece. Esto se refuerza porque Jason Spisak, quien da voz a Wally en Young Justice, lo interpreta. Así que sí, voy a hacer lo que la mayoría de la gente parece estar haciendo. Rechazo la idea de que este sea un Barry Allen adolescente, aunque Wally West nunca vuelve a aparecer. Sin embargo, eso podría explicarse de la misma manera en que se explicó en los cómics de New 52. Abracadabra borró toda memoria de él de la existencia cuando lo atrapó en la Speed Force. Exactamente lo mismo pasó en los cómics de New 52. También destaca la inclusión de Roy Harper, alias Speedy, interpretado por Crispin Freeman. Al igual que Bumblebee, Roy parece haber dejado a los Titanes antes de reincorporarse justo a tiempo para ser asesinado por los Paradooms. Y aunque posiblemente sea Arsenal o Flecha Roja en ese momento, nunca se confirma. Lo interesante de Roy Harper es que es el único personaje vinculado a Flecha Verde en este universo. Canario Negro e incluso Flecha Verde nunca aparecen y ni siquiera son mencionados. La única prueba de Oliver es que Roy Harper es rápido, así que supongo que Flecha Verde lo entrenó. Creo que Flecha Verde y Canario Negro fueron de los primeros héroes en este universo, debutando casi al mismo tiempo que Batman, por eso Rápido aparece casi junto con Robin. Pero tanto Flecha Verde como Canario Negro murieron o se retiraron en algún momento antes del debut de la Liga de la Justicia, por eso ya no están presentes. Creo que estos dos son los personajes más importantes que faltan en este universo y me hubiera gustado verlos. Completando el fabuloso no 5 sino fabuloso 4 de este universo. Porque Aqualad nunca aparece, está Donna Troy, también conocida como Chica Maravilla, quien completamente fuera de su generación aparece como una adolescente joven. Al final, créditos de contrato de Judas. Donna regresa en Guerra del Apocalipsis, donde literalmente lo único que hace en este universo es ser masacrada por los Paradooms. Nunca tiene diálogo ni aparece con Mujer Maravilla, quien sería su hermana y mentora, pero eso tampoco se confirma. La próxima película, Escuadrón Suicida, Deuda Infernal, es inusual porque se centra en villanos que no serán vistos como héroes en este video. Y aún así, es la más conectada con Flashpoint porque aparece o Barton. Los dos héroes de la película no vuelven a aparecer. Incluye a Ben Turner, conocido como Tigre de Bronce e interpretado por Billy Brown, quien muere a manos del Profesor Zoom. Después está el primer héroe original de este universo, Steel Maxim.
con la voz de Glenn Grunberg, un stripper masculino recién elegido. Dr. Fate, sin embargo, es bastante incompetente y es visto como un pequeño error cometido por Nabu. No vuelve a aparecer en Apocalypse War, así que se podría asumir que o simplemente tiene demasiado miedo para ser Dr. Fate, o le quitaron con el doble sentido intencionado el casco del destino. Y tal vez Nabu simplemente nunca encontró un reemplazo porque el último fue un error tan grande. La siguiente película es La muerte de Superman, donde aparecen los Supermen restantes que luego protagonizan el reino de los Supermanes. Esto incluye al Erradicador, quien en este universo puede considerarse un héroe. Con un traje sacado directamente del cómic original, el Erradicador es interpretado por Charles Halford y aparece por primera vez en un cameo en La muerte, antes de tener un papel importante en el reino. No aparece ni se menciona en Guerra del Apocalipsis, así que probablemente murió o se desactivó cuando dejó de proteger a Superman. Aparece en un cameo en La muerte de Superman. Connor Kent, alias Superboy, asume un papel principal en El reino de los Supermanes, interpretado por Cameron Monaghan. Y luego un papel sin diálogo en Guerra del Apocalipsis. Superboy se une a los jóvenes titanes tras sobrevivir a la masacre que dejó solo a él, Raven y Damian, pero finalmente muere a manos de los Paradooms al final de la película. El diseño de Superboy está basado en su atuendo original de los años 90, que es también el que actualmente usa en los cómics y es muy diferente a su camiseta negra y pantalones. Aunque en su primera aparición en la escena postcréditos de la muerte de Superman, lleva un traje inspirado en los Nuevos 52, parece salido de los cómics, aunque no aparece mucho tiempo. Entre las dos películas de Superman está Constantine, Ciudad de Demonios, donde aparece Asa. La sanadora o enfermera pesadilla es un demonio que aún así puede verse como heroína en este mundo. En esta película ella no reaparece y su destino es desconocido hasta que es eliminada con el resto del mundo. El reinado de los Supermanes es la primera película de este universo sin héroes nuevos. Es irónico porque el concepto original del cómic era que había 4 nuevos Supermanes, pero todos ellos ya han sido presentados. Lo mismo ocurre con Batman Silencio y Mujer Maravilla Líneas de Sangre. No introducen personajes nuevos y solo se centran en los ya presentados en películas anteriores de los mundos de la Trinidad. Esto nos lleva al final de la Liga de la Justicia Oscura, guerra apocalíptica del universo animado de Detective Comics, donde, a pesar de ser el final, se presentan casi una docena de héroes. Dicho esto, ninguno de estos héroes tiene líneas, y la mayoría de ellos son solo miembros del cuerpo de Linternas Verdes, y además, todos mueren. En la película aparece Wallace West, Kid Flash, el nuevo integrante de los Jóvenes Titanes, con diseño original. New 52, línea de tiempo y futuro alternos, traje gris o plateado. Wallace muere en la masacre Paradoom de los Jóvenes Titanes. Los otros personajes son Linternas Verdes asesinados cuando Darkseid destruye Oa y mata a todo el núcleo, el cuerpo de Linternas Verdes. La tienen difícil en todas las líneas de tiempo de este universo. Al igual que en el Tamaruverso, todos son masacrados también. El más importante de estos personajes es el tercer y último Linterna Verde humano de este universo, Guy Gardner. También están Aricia, Arcus, Trumuk, Chase, Lon, Galia, Zed, Greenman, Kilowog, Palaqua, Salak y los Guardianes del Universo. De nuevo, ninguno de ellos tiene diálogo y todos mueren a manos de Darkseid. Así que para cerrar este video voy a recapitular a cada héroe de este universo por categoría, comenzando con cada miembro de la Liga de la Justicia. Incluye a Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Hal Jordan, Cyborg, Shazam, Aquaman, Mera, Lex Luthor, Hawkman, Detective Marciano, Manhattan, John Constantine y Satana. También están los Jóvenes Titanes, Ala Nocturna, Speedy, Chico Flash, Abeja, Chico Bestia, Starfire, Raven, Escarabajo Azul, Robin, Superboy y el segundo Chico Flash. También Chica Maravilla, la olvidé. Los miembros del cuerpo de Linternas Verdes incluyen a John Stewart, Guy Gardner, Oricia Arcus, Chumik, Chase, Lon, Galia Zed, Green Man, Kilowog, Palaqua, Sadlock y los Guardianes del Universo. Los personajes de la familia Batman no afiliados a un equipo de superhéroes son Batichica, Gatúbela, Batwing y Batwoman. La familia Superman incluye a Acero y el Erradicador, sin equipo de superhéroes. La Liga de la Justicia Oscura tiene a Etrigan, Deadman, Swamp Thing y Black Orchid. Finalmente, fuera de estas categorías están Tigre de Bronce, Doctor Destino y la Enfermera Pesadilla.